David es una de las figuras más emblemáticas y queridas de la Biblia, conocido por su valentía, su fe inquebrantable y su extraordinario liderazgo. Desde sus humildes comienzos como pastor de ovejas en los campos de Belén, David fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para convertirse en el rey de Israel. Su vida está llena de hazañas memorables, como su legendaria victoria sobre el gigante Goliat, así como de profundos desafíos personales y pruebas de fe que pusieron a prueba su carácter en cada etapa de su existencia. David era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén perteneciente a la tribu de Judá. Isaí tenía 8 hijos, y David era el más joven de todos. Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, seguían al rey Saúl en la guerra contra los filisteos, mientras que David permanecía en los campos cuidando las ovejas de su padre, una labor humilde pero que forjaría en él una fortaleza de carácter y una profunda dependencia de Dios. Nadie en su familia habría imaginado que aquel joven pastor sería el elegido para gobernar a toda la nación de Israel y dejar uno de los legados más duraderos de la historia bíblica. El Señor ordenó al profeta Samuel que dejara de lamentar la caída de Saúl, pues ya había elegido a uno de los hijos de Isaí para ser el nuevo rey de Israel. Samuel obedeció y se dirigió a Belén, donde organizó un sacrificio al que invitó a Isaí y a sus hijos. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó que seguramente él era el elegido del Señor, pues era de porte imponente y gran estatura. Pero Dios le corrigió con una enseñanza poderosa. No mire su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Isaí fue presentando a sus hijos uno por uno ante Samuel, pero el Señor no eligió a ninguno de los 7 que desfilaron ante el profeta. Samuel preguntó si quedaba algún otro hijo, e Isaí respondió que aún quedaba el menor, que en ese momento estaba apacentando las ovejas. Samuel insistió en que lo trajeran, diciendo que no se sentarían a la mesa hasta que él llegara. Cuando David entró, el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él desde aquel día en adelante, preparándolo para la misión que Dios tenía reservada para su vida. Después de ser ungido, David comenzó a servir en la corte del rey Saúl en circunstancias que revelan la providencia divina. El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo, causándole angustia y perturbación. Los siervos de Saúl sugirieron buscar a alguien hábil tocando el arpa para que, cuando el espíritu malo viniera sobre el rey, la música lo calmara y le brindara alivio. Uno de los siervos conocía a David y lo describió como alguien hábil en la música, valiente, hombre de guerra, prudente en sus palabras, de hermoso parecer y con el favor del Señor sobre él. Saúl, convencido, envió mensajeros a Isaí pidiéndole que enviara a su hijo. David llegó ante Saúl, quien lo amó mucho desde el primer momento y lo hizo su paje de armas. Cada vez que el espíritu maligno atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba con destreza, y el rey encontraba alivio, se sentía mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Así comenzó la relación entre el joven pastor ungido y el rey de Israel, una relación que con el tiempo se volvería compleja, peligrosa y llena de tensión, pero que también revelaría la fidelidad de Dios sobre la vida de David en cada momento de prueba y adversidad que estaba por venir. Los filisteos reunieron sus ejércitos contra Israel y acamparon en Soco, en Judá. Entre sus filas destacaba un campeón llamado Goliat de Gat, un guerrero de casi 3 metros de altura cubierto de una imponente armadura de bronce. Su lanza era como el rodillo de un telar y la punta de hierro pesaba varios kilos. Durante 40 días consecutivos, cada mañana y cada tarde, Goliat avanzaba y lanzaba su desafío a los israelitas: escoged un hombre que baje contra mí. Si puede pelear conmigo y matarme, seremos vuestros siervos. Pero si yo prevalezco y lo mato, vosotros no serviréis. Saúl y todo Israel estaban profundamente atemorizados y nadie se atrevía a responder al desafío. David, que iba y venía entre Belén y el campamento llevando provisiones a sus hermanos, llegó al frente justo cuando Goliat lanzaba su reto. Al escucharlo y ver cómo los soldados israelitas retrocedían aterrorizados, David no pudo contenerse. Preguntó a los hombres a su alrededor quién era ese filisteo incircunciso que se atrevía a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Sus palabras llegaron a oídos de Saúl, quien mandó llamarlo. David se presentó ante el rey y le ofreció ir a pelear contra Goliat, argumentando con convicción y fe que el mismo Dios que lo había librado de las garras del león y del oso lo libraría también de aquel filisteo.
Saúl dudaba de la capacidad de David por su evidente juventud e inexperiencia en el campo de batalla formal, pero la determinación y la fe del joven pastor terminaron convenciéndolo. El rey le ofreció su propia armadura, su casco de bronce y su coraza, pero David los rechazó porque no estaba acostumbrado a ellos y le resultaban incómodos. En lugar de eso, tomó su cayado de pastor, eligió 5 piedras lisas de un arroyo cercano, las colocó en su zurrón y avanzó hacia Goliat con su honda en la mano. Cuando el gigante lo vio acercarse, lo menospreció con burla al ver que era apenas un joven de aspecto agradable. Lo maldijo por sus dioses y le dijo, «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David respondió con una declaración de fe que retumbó en el valle. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano». Dicho esto, David corrió hacia la línea de batalla, metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó a Goliat directamente en la frente. La piedra se hundió y el gigante cayó rostro en tierra. David corrió, tomó la espada del propio Goliat y lo decapitó, demostrando que el poder de Dios supera toda fuerza humana. Después de la victoria sobre Goliat, Saúl tomó a David bajo su servicio permanente y no lo dejó regresar a casa de su padre. David entró a la corte y se ganó rápidamente el favor del rey gracias a su habilidad musical y su valentía en cada misión que se le encomendaba. Fue en ese tiempo cuando nació la profunda amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, quien lo amó como a su propia alma e hizo un pacto solemne con él, entregándole su manto, su armadura, su espada, su arco y su cinto como símbolo de lealtad y hermandad. Sin embargo, el creciente éxito de David comenzó a despertar los celos de Saúl. Cuando los ejércitos regresaban victoriosos, las mujeres salían a celebrar cantando, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Aquellas palabras llenaron a Saúl de ira y sospecha, temiendo que David le quitara el reino. Desde ese día lo miró con recelo y desconfianza. En un momento de tormento, mientras David tocaba el arpa, Saúl lanzó su lanza intentando clavarlo en la pared, pero David esquivó el ataque 2 veces. Saúl también intentó tenderle una trampa ofreciéndole a su hija Mical en matrimonio, pidiendo como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera en el intento. Pero David regresó con 200 y se casó con Mical, frustrando los planes del rey. A pesar de la hostilidad creciente de Saúl, David continuó siendo exitoso en cada misión encomendada. Jonatán, fiel a su amistad y consciente de los planes asesinos de su padre, advirtió a David del peligro y le ayudó a escapar. Su despedida fue profundamente emotiva, se abrazaron, lloraron juntos y juraron lealtad mutua en el nombre del Señor para siempre. David huyó al desierto y a diversas ciudades, siempre evitando ser capturado. En su huida reunió a un grupo de seguidores que fueron uniéndosele, afligidos, endeudados y amargados de espíritu, quienes llegaron a ser alrededor de 400 hombres leales que se convirtieron en su ejército personal. A pesar de estar en constante huida, David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl y en ambas decidió no hacerlo, mostrando un profundo respeto por el ungido del Señor. En la primera, estando escondido en una cueva en Engadi donde Saúl entró sin saberlo, David solo cortó discretamente un trozo de su manto como evidencia de que había podido matarlo pero eligió no hacerlo. En la segunda, entró al campamento donde Saúl dormía rodeado de sus soldados y tomó su lanza y su vasija de agua como prueba, pero no tocó al rey. Ambos actos revelaron la integridad y el carácter de David. Durante su tiempo como fugitivo, David vivió momentos de gran tensión pero también de notable provisión divina. Un episodio destacado fue su encuentro con Abigail, esposa del hombre rico y necio llamado Nabal, quien había insultado a David negándole provisiones después de que sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal. David, furioso, marchó con 400 hombres armados para vengarse. Pero Abigail, actuando con extraordinaria sabiduría y generosidad, salió al encuentro de David cargada de provisiones y con palabras que desarmaron su ira, evitando el derramamiento de sangre. David reconoció en ella la mano de Dios y bendijo su discernimiento. Tras la muerte de Nabal, David la tomó como esposa. Buscando escapar de la persecución interminable de Saúl, David decidió refugiarse entre los filisteos, presentándose ante Aquis, rey de Gat, quien le concedió asilo y le dio la ciudad de Siclag para habitar con sus 600 hombres y sus familias. David residió allí durante 1 año y 4 meses, realizando incursiones contra pueblos enemigos de Israel mientras mantenía la confianza de Aquis.
Al regresar un día a Ziklag, encontraron la ciudad quemada y sus familias cautivas. David buscó al Señor, quien le ordenó perseguir a los amalecitas. Los derrotaron y recuperaron todo lo perdido sin que faltara nada. Mientras tanto, Saúl y sus hijos enfrentaron a los filisteos en la batalla del monte Gilboa. Los filisteos vencieron a Israel y Saúl, herido gravemente por los arqueros enemigos, pidió a su escudero que lo atravesara con su espada para no caer en manos de los incircuncisos. Al negarse el escudero por temor, Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Su escudero hizo lo mismo al ver a su rey muerto. Así murió Saúl junto con sus 3 hijos, incluyendo a Jonatán, el amigo más fiel de David. Al recibir la noticia, David y sus hombres rasgaron sus vestiduras, lloraron, ayunaron y se lamentaron durante todo el día. David compuso en honor a Saúl y Jonatán el hermoso cántico del arco, expresando su dolor: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Consultando al Señor, David subió a Hebrón, donde los hombres de Judá lo ungieron rey sobre la tribu de Judá. Comenzó entonces una guerra prolongada entre la casa de Saúl, representada por Isboset, y la casa de David. Con el tiempo, el general Abner cambió su lealtad a David, aunque fue asesinado traicioneramente por Joab. Isboset también fue asesinado por sus propios capitanes, abriendo finalmente el camino para la unificación completa del reino bajo David. Con la unción como rey de todo Israel por parte de los ancianos de las 12 tribus, comenzó el reinado unificado de David que duraría 40 años. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar, 7 años y medio en Hebrón sobre Judá, y 33 años en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. Uno de sus primeros y más significativos actos fue la conquista de Jerusalén, ciudad jebusea hasta entonces, que renombró ciudad de David y estableció como capital del reino unificado. Llevó el arca del pacto a Jerusalén con una gran celebración, danzando con toda su fuerza delante del Señor, vestido con un efod de lino, mientras el pueblo celebraba con júbilo y sonido de trompeta. Lideró campañas militares que expandieron el territorio de Israel, derrotando a filisteos, moabitas, sirios y edomitas. Dios hizo un pacto eterno con David prometiendo que su linaje permanecería para siempre y que su descendiente construiría el templo. Aunque David deseaba edificarlo, Dios le dijo que esa tarea correspondería a su hijo Salomón, pues David había derramado mucha sangre. David preparó abundantes materiales para su construcción y antes de morir nombró a Salomón como su sucesor, instruyéndolo en la sabiduría y el temor del Señor. David murió a edad avanzada y fue sepultado en su ciudad. Su legado perduró para siempre. Unificó Israel, estableció Jerusalén como capital, compuso los salmos y dejó un linaje del que, según la fe cristiana, provendría el Mesías prometido.